El mundo está lleno de ríos. Algunos sirven como rutas para el comercio, otros han sido la base de ciudades enteras, y otros son trampas que pueden causar la muerte. Hay ríos que pueden arrastrar y destruir pueblos enteros cuando se desbordan. También hay ríos que esconden corrientes tan fuertes que son casi imposibles de resistir. Hay grandes remolinos que pueden jalarte hacia abajo. Animales que pueden acabar contigo en solo unos segundos. Y aguas tan sucias que millones de personas se enferman cada año. En este video, vamos a descubrir los 10 ríos más peligrosos del mundo. No son los más bonitos ni los más famosos. Son los ríos que, por diferentes razones, pueden convertir un simple nado, una repentina crecida o una pequeña oportunidad en algo peligroso. Una situación de la que tal vez no puedas regresar, así que siéntate bien y sube el volumen. Porque hoy vamos a viajar por los ríos donde saltar al agua puede ser la peor decisión del día. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. Número 10. Río Orinoco, Venezuela y Colombia. Comenzaremos en Sudamérica con un río enorme que a menudo se asocia con la densa selva del Amazonas. El río Orinoco es un recurso natural vasto y casi intacto. Su delta es como un gran laberinto formado por ramificaciones del río, pantanos y manglares. Donde quiera que mires, solo verás agua y vegetación densa, mientras que la presencia humana es muy escasa. El lugar parece muy hermoso, pero es uno de esos sitios donde un simple problema puede convertirse rápidamente en un gran desastre. No solo el agua es peligrosa aquí, sino también los animales que la rodean. En estas aguas se pueden encontrar diferentes tipos de animales, incluyendo rayas de agua dulce con espinas venenosas, anguilas eléctricas capaces de liberar una fuerte descarga, grandes cocodrilos y anacondas. En las orillas hay muchos mosquitos que pueden transmitir diferentes enfermedades, y en las partes más densas de la selva, también puede haber jaguares. Si una lancha se voltea, alguien resulta gravemente herido o hay una infección severa, no es fácil llegar a un hospital. No hay carreteras rápidas, no hay grandes ciudades cerca, y puede tomar tiempo antes de que llegue la ayuda. La combinación de animales peligrosos, el aislamiento del lugar y la falta de infraestructura es la razón por la que el río Orinoco no es un lugar para una simple caminata o nadar. Número 9. Río Mississippi, Estados Unidos. Ahora vamos a Estados Unidos. Cuando se observa desde un puente o desde el borde de una ciudad, el río Mississippi puede parecer tranquilo. Hay barcos de carga, barcazas, pescadores y largos tramos rectos del río, pero su apariencia es engañosa. La corriente es muy fuerte y hay remolinos que pueden arrastrar a una persona en solo unos segundos. El movimiento del agua es tan fuerte que, aunque la superficie parezca tranquila, debajo siguen las corrientes poderosas. Por eso, en muchas ciudades junto al Mississippi, no se recomienda bañarse o nadar directamente en el río. Esto no es una playa común, es como una enorme cinta transportadora marrón de agua que no perdona los errores. A esto se suma el problema de la contaminación. Durante muchas décadas, el Mississippi ha recibido fertilizantes, desechos industriales y aguas residuales de vastas zonas agrícolas e industriales. El resultado es agua turbia y sucia con una visibilidad muy baja. Por eso, es difícil ver los peligros ocultos como pedazos de madera, metal, objetos sumergidos y cambios repentinos en la profundidad del agua. Cuando alguien cae, la combinación de corriente fuerte, objetos ocultos y poca visibilidad hace que el rescate sea muy difícil. No es tan fácil como otros piensan. Aunque no sea el típico río en una selva tropical, tampoco es un lugar para nadar. Podría ser uno de los peores lugares que podrías elegir para nadar. Ahora, vamos al sudeste asiático. El río Mekong fluye por China, Myanmar, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam. Es una parte muy importante de la vida en la región. Millones de personas dependen de él para la pesca,
el riego de los arrozales y el transporte. Pero el peligro surge cuando el clima se vuelve extremo. Durante la temporada de monzones, el caudal del río aumenta repentinamente. El agua se desborda, las orillas desaparecen, y pueblos enteros quedan sumergidos bajo el agua. Los lugares que antes eran extensos campos durante la estación seca, se convierten en una gran extensión de agua lodosa. Es casi imposible saber cuál era antes la carretera, el camino, la casa o el canal. Las inundaciones destruyen los cultivos. Las casas son arrastradas desde sus cimientos, y las carreteras se cierran durante varios días. También es difícil adivinar dónde está el propio río. Hay bancos de arena que se mueven, grandes remolinos y partes estrechas donde el agua de repente fluye más rápido. El fondo del río también cambia cada temporada. Muchas embarcaciones están sobrecargadas, tienen chalecos salvavidas viejos, o a veces, no tienen ninguna protección. Si ocurre algún problema, el centro de salud más cercano puede estar muy lejos. Para un turista, cruzar el Mekong puede parecer una aventura exótica, pero para las personas que lo cruzan todos los días, es un peligro constante. Número 7. Río Ganges, India. El río Ganges es uno de los ríos más sagrados del mundo. Millones de personas lo consideran un dios viviente. Se utiliza su agua para bañarse, lavar la ropa, realizar rituales, esparcir cenizas y pedir bendiciones. Para muchas familias, bañarse en el Ganges tiene un significado espiritual muy profundo. Pero detrás de este simbolismo, hay una realidad más oscura. A lo largo del río, siguen entrando aguas residuales sin tratar, desechos industriales, basura y restos orgánicos. En algunas partes, el agua ya casi no puede soportar la cantidad de suciedad que lleva. Hay bacterias, virus y sustancias tóxicas que fluyen por el río. Por eso, el simple hecho de bañarse puede convertirse en un serio peligro para la salud. En las zonas alrededor del Ganges, son comunes enfermedades como el cólera, la hepatitis y diversas infecciones intestinales que afectan principalmente a las personas con sistemas inmunológicos débiles. El peligro aquí no es una corriente fuerte ni un animal salvaje que pueda atacar. El peligro es más silencioso. Microorganismos que no se pueden ver a simple vista, pero que pueden causar la propagación de enfermedades y dejar efectos a largo plazo en millones de personas. Es un río que da vida al cuerpo y al alma, pero también puede enfermar a las personas que dependen de él. Número 6. Río Nilo, África. Ahora vamos al noreste hacia África, donde se encuentra el río Nilo. El Nilo ha estado durante mucho tiempo asociado con las pirámides, templos y civilizaciones antiguas. Su historia está conectada con el origen de Egipto y con la supervivencia de las personas que han dependido durante mucho tiempo de su agua y de sus inundaciones para sus cultivos en medio del desierto. Pero el Nilo también tiene un lado peligroso. En muchos aspectos, la vida diaria de las personas gira en torno al río. Aquí se bañan, pescan, lavan la ropa y cruzan usando pequeñas embarcaciones. Pero interactuar con los cocodrilos del Nilo y los hipopótamos no es una situación segura. Se mueven fácilmente en aguas turbias y fangosas. Pueden atacar cuando sienten que alguien entra en su territorio, y están entre los animales que causan más muertes en el lugar. Además de los animales, el Nilo también está relacionado con enfermedades parasitarias como la esquistosomiasis, que es transmitida por pequeños organismos que se encuentran en el agua. En las zonas rurales donde es normal ir al río todos los días, la posibilidad de contagiarse ya es parte de la vida cotidiana. Y cuando llegan las lluvias fuertes, algunas partes del río se desbordan y arrastran casas sencillas, cultivos y caminos. El mismo río que da vida a millones de personas también es una amenaza constante, por lo que se ven obligados a vivir siempre en peligro. Número 5. Río Zambezi, África. Seguimos en África, pero ahora nos dirigimos al sur. El río Zambezi es el río donde se encuentran las cataratas Victoria, una de las cascadas más impresionantes del mundo. Aquí, una enorme cantidad de agua cae desde un acantilado gigantesco. La niebla cubre los alrededores y el sonido del agua es muy fuerte. Para un turista, es una vista impresionante. Pero para alguien que navega por el río, puede ser un entorno mortal. Cerca de la cascada, y en otras partes del río, la corriente del Zambezi es rápida y muy fuerte. Hay grandes olas.
rocas sumergidas y corrientes opuestas, que requieren un control extremo y elegir el momento justo. Una sola decisión equivocada puede hacer que una balsa se voltee en cuestión de segundos. La fuerza del río también cambia según la temporada. Durante la temporada de lluvias, el volumen de agua aumenta, las corrientes se vuelven más rápidas y aparecen nuevos remolinos. Y como en otros grandes ríos de África, los hipopótamos y cocodrilos también deambulan por las orillas y las partes poco profundas del río, lo que añade un nuevo peligro. Por eso, algunas partes solo se pueden visitar con guías locales, que conocen perfectamente cada piedra, cada curva y cada cambio en el nivel del agua. Número 4. Río Amazonas, Sudamérica. Volvemos a Sudamérica, pero ahora vamos a un verdadero gigante, el río Amazonas. Este es el río con el mayor caudal de agua en todo el mundo. En algunas partes, la distancia entre las dos orillas es tan grande que parece que estás viendo el mar y no un río. En el Amazonas, el agua no solo fluye, sino que su sistema es extremadamente poderoso. Puede parecer que la corriente es suave cuando vas en bote, pero arrastra rápidamente troncos, ramas y otros escombros. Chocar con un tronco sumergido puede dañar el casco de la lancha, o voltear de repente una embarcación pequeña. La visibilidad en el agua también es baja, y el fondo del río cambia constantemente debido a las lluvias y las inundaciones. Y por supuesto, también están los animales. En diferentes partes del Amazonas se pueden encontrar pirañas, caimanes, anacondas, rayas de agua dulce con espinas venenosas y anguilas eléctricas. En algunos lugares donde se mezcla el agua dulce con el agua salada, también pueden subir los tiburones toro. Y todo esto sucede en un área muy extensa donde algunas aldeas pueden estar a varias horas, o incluso a varios días, de la ciudad más cercana. Si ocurre un accidente grave en medio de la selva, la evacuación es muy difícil. El Amazonas es un sistema enorme, donde el margen de error es muy pequeño, especialmente para las personas que no están familiarizadas con el río. Número 3. Río Yangtze, China. Ahora nos vamos a Asia. El río Yangtze es el río más largo del continente y atraviesa una de las regiones más pobladas del mundo. A lo largo de su recorrido, se encuentran ciudades, las represas, fábricas y extensos campos. Es una arteria principal de la economía y es muy importante para China. Pero el problema es que cuando un río tan grande como este se sale de control, el impacto también puede ser enorme. Durante todo el siglo XX, varias grandes inundaciones en el Yangtze se convirtieron en verdaderos desastres que resultaron en cientos de miles de muertes y millones de personas obligadas a evacuar. Comunidades enteras quedaron sumergidas. Los cultivos fueron destruidos. Al mismo tiempo, las enfermedades relacionadas con el agua estancada y sucia se propagaron rápidamente. Actualmente, el Yangtze se gestiona con grandes infraestructuras como la presa de las Tres Gargantas, que ayuda a controlar el flujo de agua y a generar energía. Pero este tipo de grandes infraestructuras también añade nuevas complicaciones. Si una inundación supera lo esperado, o si ocurre un problema en una presa, el impacto en las áreas río abajo puede ser mucho mayor. Por eso, el Yangtze es peligroso no solo por sus fuertes corrientes o inundaciones locales, sino porque cualquier gran cambio en él puede afectar a regiones enteras y a millones de personas al mismo tiempo. Número 2. Río Brahmaputra, Yarlung Changpo, Tíbet, India, Bangladesh. Ya casi llegamos al final, y aquí hay un río que cambia de nombre a medida que avanza en su recorrido. Pero la ferocidad de su naturaleza no cambia. En la meseta tibetana del Tíbet se le conoce como Yarlung Changpo. Aquí, pasa por un cañón muy profundo que puede competir con algunos de los cañones más grandes del mundo. El agua fluye entre altas montañas, formando una serie de fuertes corrientes y cascadas encadenadas. Hay muy pocos lugares seguros donde se puede detener, y si cometes un error, casi no hay oportunidad de recuperarse. Cuando el río sale de las montañas y entra en la India y Bangladesh, se llama Brahmaputra, y también cambia el aspecto del entorno. El agua ya no está confinada en un cañón estrecho. En cambio, se extiende por una llanura muy amplia. Durante la temporada del monzón, el río se desborda, cubre los campos, pueblos y caminos, y convierte toda la zona en un vasto mar gris que, aunque se mueve lentamente, tiene una fuerza increíble. Estas inundaciones ocurren cada año.
Obligan a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares y destruyen los cultivos que muchas familias necesitan para sobrevivir. Por eso, este único sistema fluvial tiene dos tipos diferentes de peligro. En las zonas altas, es una pesadilla para cualquiera que intente una expedición de aguas bravas. En las zonas bajas, es una amenaza recurrente que afecta la vida de millones de personas. Número 1. Río Congo, África. Y hemos llegado al número 1 de la lista, el río Congo. Es el segundo río más grande de África, pero lo que realmente lo destaca es su profundidad. En algunas partes, su profundidad alcanza más de 200 metros, lo que es más profundo que muchas áreas del mar cerca de la costa. Cuando se combinan sus aguas muy profundas y su corriente muy fuerte, adquiere un movimiento único. En su tramo final, cerca del Océano Atlántico, el río Congo se estrecha y se forman los poderosos rápidos de Inga. Es una serie de caídas de agua muy fuertes y turbulencias intensas, donde se acumula una enorme energía hidráulica. Imagina millones de litros de agua fluyendo entre las rocas, cayendo en varias secciones irregulares y creando enormes remolinos, olas de varios metros de altura y corrientes que vienen de diferentes direcciones. Es un entorno que incluso los expertos más hábiles y valientes en aguas rápidas tratan con gran precaución. No solo se necesita conocimiento técnico aquí. En muchas partes, hay poca infraestructura, puntos de acceso y posibilidades de rescate. Cuando algo sale mal, es muy difícil llegar al lugar y sacar a una persona que necesita ayuda. Además, en otras partes del río, también hay hipopótamos y cocodrilos. La región también ha experimentado una larga inestabilidad política que complica aún más la situación. En el siglo XXI, una gran parte del río Congo sigue estando casi fuera del control total del ser humano. Después de este viaje, queda claro que un río nunca es simplemente agua que fluye. Puede ser una frontera, una ruta comercial, la fuente de una civilización, y al mismo tiempo, un peligro constante. Hay ríos que son mortales en su asombrosa frontera. Ver las oportunidades. Inundaciones que destruyen todo a su paso. Otros, en cambio, silenciosamente traen peligro a través de enfermedades, contaminación o accidentes que ocurren en lugares remotos que casi no se reportan. En todos los casos, las comunidades que viven junto a estos ríos se ven obligadas a aprender a vivir con un entorno que da vida, pero que también pone constantemente a prueba su seguridad. Si te gustó este viaje por los ríos más peligrosos del mundo, dale like al video y suscríbete a Noel Polo TV y dime en los comentarios qué otro río agregarías a esta lista. Nos vemos en el próximo video.